Gracias. Bueno, hemos visto un vídeo que esta mañana también lo hemos puesto en la sección anterior y bueno, cuántos niños hay acogido, ¿no? Compartíamos antes de África está llena de hogares, ¿no? De remar, que son todos niños. En Mozambique hay un colegio de 700 niños, en Angola también hay otros cientos acogidos, en Malí, que estuvimos hace 2 años también, y PAN, Proyecto PAN, ¿no? Apadrinamiento de niños, ¿no? A cuántos niños llegamos, ¿no? Compartí al principio de esta mañana de que se está haciendo una campaña de publicidad sobre PAN porque han bajado tanto los apadrinamientos aquí en España, que son el principal motor, ¿no? De apadrinamiento, por causa de la pandemia, por causa de X cosas, pero qué importante, ¿no? Es tener el sentimiento, el sentir de la necesidad que hay allí con tantos niños. Amén. Niños maltratados, niños que vienen a casa al ministerio pues con muchas heridas, no solamente el hambre, que es el principal factor allí, la hambruna que hay en África, pero también muchas ataduras, muchas maldiciones. Hoy el Señor me hablaba y quiero compartir unos versículos sobre bendición o maldición y la responsabilidad que hay. ¿Y cuántos niños vienen pues con esas ataduras, ¿no? Que han recibido de su familia, de sus padres? Rebeca podría salir y contarnos algunos testimonios de las niñas que hemos visto aquí últimas, esta niña que tiene el ojito mal. No solamente es eso, sino también hay violaciones, sino también hay tantas cosas que hay sobre ellos, ¿no? Y oramos por la injusticia de este mundo para que Dios cumpla su justicia, amén. Pero todo tiene una consecuencia también en este mundo. Las cosas no vienen así porque sí, ¿no? Yo creo que todo tiene una causa, ¿no? Y quien repercute estas causas pues son los más pequeños, amén. Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor, y por tocar nuestros corazones, Dios mío, en la alabanza, en la adoración y Señor, por abrir nuestro corazón, hacerlo sensible, Señor, a tanta necesidad que hay en este mundo, Dios mío. Queremos recibir tu palabra, queremos alimentarnos de ella y queremos, Dios mío, que bendiga nuestra casa, nuestras vidas, que bendiga, Señor, este pueblo, este ministerio, Señor. Que bendiga tanta casa de hogares de niños que hay, tantos colegios, Señor. Que rompas con maldiciones, Dios mío, hereditarias, genéticas, Señor, y que tu sangre, la sangre de Cristo, Señor, caiga sobre nuestras vidas, Dios mío, se derrame para purificarnos, limpiarnos, santificarnos, nuestras casas, nuestros hogares, a cada injusticia que hay en el mundo, Señor, que tú derrames. Señor, tu palabra, Señor, es para ello y nosotros queremos recibirla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Primera de Samuel, comenzaba Salva compartiendo algo que es la palabra que el Señor me traía, ¿no? Y es ser bendito y ser bendecida nuestros hogares, nuestras casas. En el Antiguo Testamento nos habla la palabra de Dios de lo que es bendición y lo que es maldición, y yo creo en ello. Yo no creo en lo que te he dicho antes, en la casualidad. No creo en algo que surge así porque sí. Incluso la cizaña crece por algo. Amén. Y yo creo en ello, ¿no? Cuando en el ministerio de remar, pues según el lugar donde estamos, casa de varones o casa de jóvenes o casa de mujeres, pues siempre las personas que llegan con una forma, ¿no? Con problemas de X, visual, de droga, de alcohol o de tal, pero hay problemas más interiores, ¿no? Problemas espirituales, que es lo que hemos compartido esta mañana, ¿no? El alimento, ¿no? Que sana. Y a veces todo viene por consecuencia de, como yo antes, o se me venía a mi mente esta semana, ¿no? Este versículo o este capítulo que lo llevo leyendo mucho tiempo, y son los daños colaterales. ¿Entendéis lo que son? Un daño colateral es un daño pues que viene a personas que están ajenas a ello, pero que le afecta a ellos, ¿sí? Amén. Y no solamente afecta a uno, como puede ser una guerra, la cual es por causa de unas tierras o una economía o lo que sea. Después hay unos daños colaterales, los cuales sufre la población y casi siempre sufren los más pequeños, los
los que menos culpa tienen, ¿no es así? Amén. Pero todo tiene una consecuencia. Fíjate la historia de Saúl. A mí me hablaba mucho la historia de Saúl. Y cómo Saúl perdió la gracia, esa gracia que fue ungido por el sacerdote, ¿no? Que fue nombrado rey, que fue un hombre que, bueno, reinó y tenía esa unción de Dios, ¿no? Que era pues la sabiduría, el conocimiento, el temor de Dios, el poder de Dios, la autoridad. Como dice la palabra de Dios, pues en Dios con nosotros, ¿no? Pues ¿quién contra nosotros? Y David no perdió nunca una batalla cuando Dios estuvo con él, ¿no es así? El pueblo de Dios nunca perdió una batalla porque nadie ha derrotado a Dios. Amén. Antes estaba escuchando la adoración y oraba para mí y decía, Señor, no hay nadie superior a ti. Amén. ¿Sí? Amén. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso. Bien, amén, vale. También tengo zapatero que me ha regalado los zapatos. Bien, está bien. Tenemos a Dios poderoso. Y con Él no hay derrotas, hay victorias. Y con Él hay acción sobre nuestra vida, ¿no? Y el Señor obra en nosotros. Pero Saúl pues desaprovechó o descuidó esa bendición, ¿no? Ese dádiva, ese regalo que Dios dio. Dios nos ha escogido no por lo que somos ni por lo que hacemos. Por nuestras obras no vamos a ser salvos. Ni nos ha escogido porque somos más altos, más hábiles, más sagaces, o tenemos talento, tenemos dones. Dios nos ha escogido por amor, por misericordia. Y a veces escogió hasta lo vil y menospreciado. No podemos descuidar esa salvación, como decía Pablo. Habiendo sido salvo para muchos, heraldo para muchos, pueden ahora a ser pues de tropiezo para mí. Y tenemos esa bendición en nuestra vida. Hay muchos eslogans, hay muchas teorías, hay muchas doctrinas como salvo siempre salvo y que seremos salvos. Vivimos en unos tiempos donde son tiempos de gracia, sí, son tiempos de gracia, y si 70 veces cayera el justo, 70 veces será levantado, sí, amén. Pero hay causas, hay daños, hay consecuencias. Qué bueno es estar bajo la cobertura de Dios todo el tiempo, amén. Con el temor y temblor de saber que solamente es por el Señor, ¿no?, donde viene la bendición, la protección, la cobertura. En vano vela la guardia si no es Dios el que vela. En vano vela nuestra casa, nuestros hijos, si no es Dios el que pone el amparo sobre nuestras vidas. Amén. Y Saúl lo perdió todo. Dice la palabra en el capítulo 1, en el versículo 1, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Fíjate, ¿no? Cómo hubo derrota. Nosotros estamos llamados a victoria. Amén. Nosotros estamos llamados a, como dice en hebreo, ¿no?, por la fe conquistar reinos, que es por la fe conquistar, pues bueno, lugares que el enemigo nos ha robado durante mucho tiempo, e incluso sin conocerlo, seguir avanzando y poder llegar a esa tierra prometida, donde fluye leche y miel. Amén. Donde habrá gigantes, habrá enemigos, pero Dios está con nosotros para darnos la victoria. Amén. Yo sigo en el Señor, me gozo en el Señor. ¿Por qué? Pues porque adiestra mis manos para la batalla, porque me da victoria, porque hay situaciones de tropiezos, hay situaciones de qué sé yo, a veces en nuestra vida, que las cosas no salen, pero me doy cuenta de que me alejo de Dios. Pero cuando estoy cerca de Dios, fuerte soy en el Señor. Amén. Había escogido Dios a Saúl, había sido ungido, pero fíjate, ¿no?, cómo cambia todo, ¿no? Como dicen los filisteos, pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron de los filisteos. Qué decadencia, ¿no? Qué apartamiento, ¿no? Qué apartarse. Esta mañana yo compartía, ¿no?, que somos ese pámpano que está pegado a la vid. No podemos apartarnos. No podemos dejar ni un momento de sentir la presencia de Dios, de percibir la gracia de Dios en nuestra vida. No podemos alejarnos, no podemos buscar otra cosa. Solamente ese es nuestro refugio, amén. Y ese debe ser nuestro temor y temblor cada día, de no perder la gracia de Dios, de que este mundo no nos engañe, no nos deslice, no nos tibie, no nos enfríe, no nos aleje de la casa de Dios. No esta casa, este lugar, que hace tiempo era un gimnasio y ojalá estemos muchos años aquí, sino que nosotros somos templo viviente de Dios. Dios reside en nosotros, amén. Y donde reside el Señor no reside nada más, solamente la santidad, la gracia. Algo sucedió con Saúl. Algo pasó con Saúl
que el Señor perdió esa gracia de Dios. ¿Y qué fue? Pues fue el pecado, fue la soberbia, fue la arrogancia de pensar que yo puedo hacer las cosas apartado de Dios, sin saber que todo había venido gracias al canal del Señor, de que le había escogido a Él. Y David fue una persona que sabía claramente de dónde venía la gracia, de dónde venía el poder, de dónde venía la autoridad. Y ha sucedido muchas veces y sigue sucediendo, donde nos apartamos y hay consecuencias, hay causas y son negativas. Estaba leyendo la historia de Gedeón, como otras tantas historias. Y como Gedeón, Dios pone la mirada en él y dice la palabra de Dios que de estar amedrentado, de estar acobardado, escondido en un lagar, a tener autoridad de Dios, cobertura de Dios, presencia de Dios en su vida, de tal manera que tantos estaban con Gedeón que Dios le dijo: cuidado, vamos a quitar gente del ejército porque vaya que te olvides de que la victoria viene a través de mí. Y vemos la historia, ¿no?, de los miles que fueron apartados hasta aquellos que llegaron y esos 300 que vivieron en el agua lamiéndola de sus manos. ¿No es así? Como en un símbolo de que no importa el número, no importa el lugar, no importa el sitio, no importa, lo único que importa es Dios en medio de nosotros. Amén. La gracia de Dios en medio de nuestra vida. ¿Sí? ¿Y cuánto cambió la historia, no? Dice que huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos. La causa del pecado o el resultado del pecado es la muerte. La causa de estar Cristo en nosotros es la vida. Amén. El resultado de estar cerca de Dios es la bendición. Bueno, parece que está feo decirlo, pero la prosperidad, la salud, la sanidad, el abrir camino, el abrir ríos en medio del desierto, los milagros de Dios, ¿no? A los que confían en el Señor, ¿no? A los que esperan en el Señor, ¿no? Y tenemos que mirarlo en nuestras vidas, ¿no? De que sigamos en esa gracia, de que no la perdamos, ¿no? Versículo 2 dice: y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y ahí es donde el Señor me hablaba y me traía, por lo menos a mí, me traía temor y temblor, ¿no? Vivimos en un mundo muy egoísta, donde a veces nos miramos a nosotros mismos siendo muy egocéntricos, pensando que el mundo gira alrededor nuestro, pensando que todo es a través de nosotros y por nosotros y para nosotros. Y no nos damos cuenta que nosotros somos pasajeros y que primero venimos con un plan a este mundo. Y qué bueno es, como compartía yo con Manolo ayer en la campaña que fue de bendición, pues compartíamos de que qué bueno es saber y conocer, entender el lugar donde Dios tiene preparado para ti, ¿no? En este universo tan precioso y tan exacto, ¿no?, del Señor, donde Dios quiere poner tu vida. Y dentro de eso, que ahí donde tú seas, resplandezcas, tu luz sea admirable como es la luz de Cristo en tu vida, y esa luz pueda llegar a tantos como estén cerca de ti. ¿Sí? Amén. Y pueda ser bendecido, como decía el hermano ese versículo, no sea bendecido tú y tu familia, tú y tu parentela, tú y la casa que Dios ha formado, está formando en ti. Amén. Yo creo en la bendición y en la maldición. Yo creo en hacer las cosas bien y tener un resultado bueno. También creo en hacer las cosas mal porque las he visto y ver un resultado negativo. Vemos mucha injusticia, vemos un vídeo de que da pues esa tristeza, pero detrás de ello hay maldición. Detrás de ello y detrás de tantos niños hay muerte, pero muerte causada por un daño colateral habido por otras actuaciones. Amén. Fíjate lo que dice la palabra, ¿no? Dice que siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Fueron directamente a por los hijos, a por el más débil. Y si vemos en estos tiempos cómo está la situación en el mundo, cuántos jóvenes están cayendo en las artimañas del diablo por causa de tantos factores, pues el internet, el crecimiento de la maldad, pero muchas y causa de ellas es por la falta de cobertura de los padres con el Señor. Amén. De estar fuertes, firmes en el Señor, de tener, como hemos compartido tantas veces, el altar de Dios puesto en tu casa, donde el temor de Dios esté ahí, donde el respeto a Dios esté ahí, donde los hábitos, las
los tiempos, todo, la supervisión, todo. Incluso así, en vano edificamos la casa, si no es Dios el que la edifica. Y lo primero que hizo el enemigo, el filisteo, fue ir a por los débiles. Esos son los daños colaterales. A veces no pensamos o no tenemos ese razonamiento de saber la causa que puede suceder, el paso que vamos a dar. Amén. La responsabilidad que viene sobre nuestras vidas, y yo estoy compartiendo sobre padres, sobre madres, naturales y espirituales también. Personas con el Señor y también con el compromiso, ¿no?, de ser cobertura para muchos. Amén. Atacaron a los pequeños. Dice que lo primero que hubo fue matar, ¿no? Y vino la muerte, como dice la palabra. Y siguiendo los filisteos a Saúl y su hijo, mataron a Jonatán. Dice, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos, ¿no? Y arreció la batalla, ¿no? Y la casa vino a la destrucción, ¿no? No sé dónde pone el versículo donde si no ponemos freno, ¿no? Si no ponemos la palabra, si no ponemos la cobertura de Dios, si no pedimos a Dios que nos ayude, que nos cubra nuestra casa, esa grieta que comienza a haber en nuestra casa llegará siendo por destrucción en el hogar. Amén. Saúl no tuvo cuidado de tener ese temor y temblor. Él cayó en ese egocéntrico, vuelvo a decir, esa soberbia de pensar de que él era y no darse cuenta de todo lo que había alrededor suyo, ¿no? Y de lo que pudo crear y lo que creó, ¿no? Y fue la destrucción para la familia. ¿Cuántas familias se están destruyendo en el mundo? ¿Cuántas familias se pueden haber destruido aquí también, en la iglesia? Personas que están divorciadas, separadas. Me llamaba tanto, estaba ahí atrás, me llamaba la atención de que vienen familias pero no traen a sus hijos al culto. Como que no va con ellos. Y me llamaba la atención, ¿no? De no tener ese temor, ese temblor en la vida, ¿no? De saber que podemos ser de bendición para muchos. Como fue Abraham, el padre de muchos, padre de familia. Y Abraham, cuando fue llamado, dice que él y toda su familia fue con él. Fueron bendecidos él y toda su parentela. Amén. Jacob se dio cuenta a su tiempo de que por el camino que iba, no solamente lo iban a matar a él, sino su familia iba a caer en destrucción. Esta semana estaba leyendo un pasaje de David, del corazón de David, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Aunque David también tuvo consecuencias, ¿no? Y fue el pecado, ¿no?, con Betsabé, ¿no?, lo que le llevó a la muerte de su hijo. Y dice la palabra que estaba leyendo hace unos días, ¿no?, sobre la historia de David. Cuando David llega al trono y está en autoridad y tiene ese poder, pues llama y dice, ¿ha quedado alguien de la familia de Jonatán? ¿Ha quedado alguien de la familia de Saúl? Porque fue una destrucción total. ¿Cuántas destrucciones hay en la vida? Qué triste es ver familias que están rotas por completo. Y a veces le echamos la mala suerte al mundo, a la crisis, a esto, a no sé qué. Dios está sobre todas las cosas. Dios tiene el poder, la autoridad de poder hacer y deshacer, cubrir y quitar el manto. Dios está por encima de todo. No hay nada superior a Él. No hay culpable que podamos echar. Yo me acuerdo de joven, allá donde vivía, se le echaba mucho la culpa a Dios, pero no se creía en Dios. Porque si crees realmente en Dios, no le echas la culpa. Al revés, te das cuenta de que necesitas más acercarte a Dios, porque sabes que cerca de Dios vas a tener la cobertura, la guarda, la bendición. Amén. Dice la palabra que David pidió y no sé quién fue, desde la casa de este señor le dijo, sí, ha quedado uno, el cual está tullido de los pies. Está tirado en una tierra que es suya, pero el campo está sin sembrar. La casa está destruida y él está lisiado de los pies. Dice la palabra de Dios que David le dijo, tráelo acá. Y le dijo a su criado, cuidará de su casa, cultivará su terreno, arreglará su vivienda, su hogar, y todo lo que recojan lo guardarás en su granero. Y él, el familiar de Jonatán, vivirá en mi casa. Y yo le daré cobertura hasta que yo tenga esa autoridad. Amén. La cobertura de Dios en nuestra vida, ¿no? El amor de Dios sobre los desamparados, el amor de Dios sobre los más necesitados, el amor de Dios para poder romper maldiciones. Yo creo en las maldiciones. Cuando oramos por niños, oramos por personas, incluso adultos que vienen con ataduras o ves que vienen pues con esas cadenas, pues
Rompes en el nombre de Jesús toda maldición hereditaria, toda maldición hereditaria espiritual que hay. Porque yo tengo claro que la bendición viene de lo alto. Como dijo Pablo, y Pablo lo hablaba en un sistema, natural, como diciendo, mis manos me sirven, ustedes no me tienen que servir a mí. Y vengo por tercera vez a ustedes, pero quiero decirles de que los hijos no atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. Vivimos tiempos diferentes, pero yo sí creo en la bendición, yo sí creo en que viene algo y todo lo que viene de lo alto. La bendición viene de lo alto, la bendición viene de nuestros padres, la bendición viene de nuestros pastores, la bendición viene de nuestras autoridades, la bendición viene de los que están dándonos cobertura. Antes de yo conocer al Señor, yo entré en un ministerio antes de estar en ese ministerio, yo era atacado por todos los sitios. Yo era muy vulnerable. Yo era tropiezo cada día, caída en caída, hasta que llegué a un lugar donde, ay amigo, hubo una cobertura que lo primero que hizo fue ponerme las alas. El ministerio de remar, para mí una casa de Dios. Y yo me di cuenta de que había cobertura y muchos están bajo esa cobertura. Cobertura de hombres y mujeres de Dios que están orando, intercediendo. Y que esa cobertura que tú tienes hoy aquí no es por ti, sino es por el amparo de Dios sobre esa casa. Un hecho también de saber de dónde viene la bendición sobre tu vida. A veces nos vamos de la bendición. Dejamos las casas, abandonamos los lugares cuando pensamos que ya lo hemos hecho, que tenemos todo, de que yo ya puedo hacerlo todo, y abandonamos el amparo, donde está la cobertura de Dios. Amén. ¿Cuánta gente ha venido a mí, que ha venido de otros lugares, de América, otros sitios, y ha dicho, ¿por qué dejé mi casa? ¿Por qué dejé mi iglesia? ¿Por qué me dejé el lugar donde estaba? Porque allí las cosas me iban bien. No es el sitio, es la voluntad de Dios, es la cobertura de Dios. Y yo no me quiero alejar de la cobertura del Señor, porque fuera de Él estoy perdido. Estás en el ministerio de remar, no lo sé cómo quieras llamarlo, pero yo estoy en cobertura. Y esa cobertura a mí me vale. Y me vale a mis hijos, y me vale a los hijos de mis hijos, porque yo no puedo darle esa cobertura nunca, solamente me la puede dar Dios. Amén. La bendición viene de lo alto, pero también la maldición puede venir. Puede venir a través de tus acciones, como he dicho antes, de tus necedades egoístas, que piensas por ti, pero no te das cuenta de que hay un daño colateral. No hay nada más triste que una ruptura matrimonial. ¿Quién sufre más? Los niños, los pequeños, donde después cuando son mayores pues tienen unas heridas espirituales tremendas que solamente las puede sanar Jesucristo. Solamente la sangre de Cristo es la que rompe esas maldiciones. Por eso muchos jóvenes que siguen perdidos hasta que llegan a tener un encuentro con Dios, ahí se rompe esa cadena que hay venida no solamente de padres, sino de padres a hijos, como dice la palabra de Dios. Y cuando tú tienes ese encuentro con Dios, se rompen y viene la liberación por causa de la sangre de Cristo. Amén. Yo hoy venía un poco a hablarme la palabra a mí del tener el temor y temblor de no perder esa cobertura, de orar por mis autoridades. Somos propensos a hablar de nuestras autoridades. Fíjate, mira lo que dice, mira él, mira no sé cuánto, mira no sé qué. Yo oro por mis autoridades sabiendo que la bendición viene de lo alto, como dice el Salmo. El aceite y el óleo viene como viene, ¿no? Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, como el óleo santo que cae sobre la cabeza y las barbas de Aarón y baja hasta los pies. Y hay bendición y vida eterna para todos. Amén. Yo no quiero ser un errante. Yo quiero vivir en esa cobertura de Dios. ¿Para qué? No solamente para mí, sino para que iba a decir esfuerzo, porque no hay nada. Todo es por gracia, pero en esa gracia está, como decía la palabra, esfuérzate en la gracia. En ese sacrificio, después va a haber bendición. Yo tengo muchos testimonios que contar. Yo me acuerdo, en mi hogar, en mi casa, yo tuve un problema con la drogadicción, sí. Unos años que estuve metido inmerso en un pozo donde no podía salir. Pero sí sé que mi casa estaba siendo muy atormentada. Mis padres, mis hermanos, mis hermanas. Totalmente las cosas no iban bien. Para nada. Causas, ese es el problema, que a veces no podemos echar responsabilidades y a veces se las echamos a donde no las hay. El Señor vino a mi vida, el Señor tocó mi corazón, encontré esa cobertura y algo que me ponía Señor en mi vida era orar por mi hogar, por mi familia, por mis padres. Yo hoy quiero decir que mis padres son bendecidos,
que mis hermanos son bendecidos. Porque la bendición viene la bendición viene por Dios, y la bendición viene sobre la persona, y esa bendición después es como esa onda expansiva, que así tanto tienes, así tanto das. Así eres canal de bendición como recibes, no solamente alimento natural u otra cosa, sino esa gracia, esa bendición, esa cobertura, esa sanidad, esa santidad, es llegada a los que son indefensos, como son los hijos. Amén. Hasta que un día puedan llegar a los pies de Cristo y puedan tener ese encuentro. Pero que tú puedas ser ese vínculo, ese transmisor de bendición. Amén. David tuvo ese problema, ¿no? Ezequías, cuando le dice la palabra, cuando se le acerca al profeta y le dice, de cierto te digo que morirás en X días si no te pones a cuentas. Y no sé bien lo que dice, pero dice que él se puso delante de Dios en llanto, en silicio, en oración, en ayuno. Y dice que fue sanado y en esos 15 días encontró él ese encuentro con Dios. No sé por qué había venido eso a su vida, pero siguió reinando. Pero no reinó él solo, reinó él y su familia y su casa. Imagínate Ezequías si fuera muerto, ¿qué fuera sucedido con su familia? Pues a rey muerto, rey puesto. Seguramente su familia fueran sido, pues, ¿y qué descendencia vino después de Ezequías? Amén. David se puso a cuentas con el Señor, con Dios y la genealogía, ¿no? Familiar de Jesús es David. Porque David se puso a cuentas y dijo, no quiero que esta grieta llegue hasta el final y haya destrucción por completa en mi vida. Oró y ayunó para que su hijo no fuese quitado, no fuese muerto, pero sucedió. Pero de tal manera se puso delante de Dios, Señor, crea en mí un corazón limpio y recto. Y no pierdas tu Santo Espíritu de mí, a que Dios le dio esa prórroga también. Yo creo que a veces también tenemos que humillarnos, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que arrepentirnos. A veces le echamos las culpas a los más indefensos. Y a veces incluso hasta le echamos las culpas a nuestros hijos. Es que son así, es que han hecho esto, han hecho lo otro. Cuando no vemos que tenemos esa responsabilidad, ¿no? Delante de Dios. Amén. ¿Cuántas casas hay destruidas, vuelvo a decir hoy? ¿Cuántas familias hay rotas? Porque el enemigo ha entrado como ladrón en la noche. Ha entrado en el campamento. Porque no ha habido guardia. Porque no ha habido sabiduría. Porque no ha habido atalayas, lámparas encendidas, para que a la hora que llega la zorra poder gritar. El otro día nos reíamos porque compartí sobre la zorra, ¿no? Y Salva siempre me lo dice, ¿no? La zorra y la zorra. Pero dice la zorra que viene a comerse las uvas que están en ciernes, los pequeños, los más débiles. Amén. En Génesis 6, versículo 18, habla la historia de Noé. Estaba buscando un ejemplo y para mí tantos como Enoc o otros, pero Noé, donde no había excusa, eran tiempos de mucha perdición, de mucha corrupción. Dice que el mundo estaba totalmente contaminado, de que la tierra estaba totalmente, pues, con violencia, ¿no? Dice el versículo 13, y se dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El diluvio que hubo, la destrucción que hubo, porque no había nada. Todo estaba contaminado, todo estaba, y a veces es mejor cortar, ¿no? Como dice la palabra. Si por causa de mi ojo de tropiezo para entrar en el reino de Dios, pues es necesario que me la arranque, ¿no? Si es necesario. A veces hay que hacer esa cirugía, pero fíjate, ¿no? Aún así no había excusa para decir los míos, mi casa, mi parentela, lo que hay alrededor de mí también. No, fueron protegidos, fueron guardados. El versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Amén. Yo quiero que mi familia se salve. No va a depender de mí. Yo tengo tanto temor en esa palabra que dice que cuando estén dos en el campo uno será arrebatado y otro quedará. Me da a veces tanto temor, dice que dos estarán en un mismo lecho, en una misma cama y uno será llevado y el otro quedará.
Ay, amigo, yo no sé el plan de Dios. Yo no sé qué sucederá, pero sí de suceder es que estando con el Señor habrá esa bendición. Amén. Y fíjate lo que dice, ¿no? No importa cómo esté la situación en el mundo, no importa las causas que haya, no importa porque haya tanto crecimiento de maldad en el mundo, sí, puede suceder lo que sea, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa seremos casa de oración. Yo y mi casa seremos casa donde buscaremos la santidad, donde no permitiremos que entre ni un atismo de pecado. No permitiremos que entre ningún engaño del diablo en poder traernos a mi casa, porque los padres tendrán que tener la autoridad, el poder, el temor y la cobertura de Dios para poder decir no en el Señor y sí en el Señor. Yo me quedo tan sorprendido con el tema de los teléfonos, un niño con 10 años, con 9 años, con 11 años. Dios mío, no, es que mi papá me lo permite. Tu padre está loco. No, pero es que por mi hijo, para que no sufra, para que no sienta. Ves a un niño, una niña con 10 años, con 11 años, con un tatuaje tremendo aquí de la, qué sé yo, de la Beyoncé o la Beyoncé. ¿Pero de qué vais? Es que es el tiempo, es que no son los tiempos de antes. Que no entre la corrupción a tu casa. Que tengas esa cobertura, ese poder de Dios para hallar gracia. Porque todo es por gracia, no es por ley. La ley puede llegar a matar, como hemos leído antes, la letra mata. Pero siendo espiritual, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre orando para poder entrar a esa dureza de corazón y sobre todo, testimonio. Si no eres testimonio, para nada. Y el testimonio no, aquí yo lo puedo dar, pero sobre todo el testimonio en el hogar, en la casa. El testimonio de ser un hombre, una madre, un padre irreprensible. Que vean que no eres doblez, sino que eres un mismo pensar. El sí es sí. Que lo que dices aquí, allí también lo dices. Amén. Y en ese ejemplo te traerá la educación a tus hijos y sobre todo, aparte de eso, la cobertura que es de Dios. Fíjate lo que pasó con Noé, ¿no? Vuelvo a compartirlo, ¿no? Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú. ¿Qué quiere decir? Yo te guardaré. Yo te protegeré en este tiempo que va a venir pandemia, que van a venir no solamente pandemia, sino estos tiempos que vivimos de una ola de corrupción, una ola donde se está perdiendo tanta gente. Tú tranquilo que tú estarás en el hueco de mi mano. Pero no solamente tú, sino tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, para que los hijos de tus hijos sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Atesoramos a veces tantas cosas para nuestros hijos en la carne, en lo natural. Veo tantas personas egoístas donde yo quiero que mi hijo sea algo, mi hija sea algo y los apartamos de la cobertura de Dios para que puedan ganar algo en el mundo y puedan perderse. Busca siempre que nunca se aparten de esa cobertura para que puedan tener bendición. Amén. En el Salmo 109, gloria a Jesús. Qué bueno es ser de bendición para muchos, sí. Qué bueno es, como hemos leído esta mañana, que pueda ser como árbol plantado junto a corrientes, donde esa hoja no cae y es hoja medicinal y muchos vendrán a cobijarse en ello. Qué bueno es que puedan cobijarse en ti, que puedan acercarse a ti, sabiendo que hay bendiciones a través de ti. Amén. Abraham no solamente salió con su familia, sino salió toda su parentela. Salió Lot y salieron todos. Yo me imagino que era una plebe grande, como se suele decir. ¿Por qué? Porque había bendición. Porque había cobertura, porque había gracia. Había tiempos malos, había sequedad, a lo mejor por caminar en el desierto, pero había provisión, porque donde hay temor, donde hay ese Dios derrama su gracia. Amén. Como dice la palabra, mejor es un plato de lentejas, ¿no? Que, como dice, cuchillo engordado en una casa de maldad o una casa injusta. ¿Sí? Amén. Y en el Salmo 109, sí, versículo 17 dice: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Amén. Yo quiero amar la bendición, no la maldición. Y dice que en los posteros tiempos
Dice, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Lo bueno solamente es Jesús. ¿Sí o no? ¿Cómo puedes amar la maldición? ¿Cómo puedes amarla? Pues hay quien ama la maldición. Hay quien ama otras cosas más que amar a Dios. Y ahí viene la maldición. Hay quien ama más, pues, el amor al dinero, como sabemos. El amor incluso a veces a lo natural, a la familia mismo. De ser tan paternalistas en lo natural, tan maternales sobre los hijos, que no dejamos pues que sean, pues qué sé yo, tratados, corregidos a su tiempo, ministrados, y a veces le ponemos esa cobertura de gallina que lo único que hace es que no venga esa bendición. Amén. Como vino sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Amó la maldición. Ay, podemos llegar a amar la maldición, hermanos. Si nos corrompemos de tal manera en este mundo que está tan corrompido, podemos llegar a amar la maldición, vivir en la maldición. Como el hijo pródigo como vivía hasta que algo le vino y le tocó y le dijo, si en la casa de mi padre esta comida la comen los cerdos. Yo vuelvo a mi hogar, yo vuelvo al Padre, yo vuelvo a la cobertura. Y cuando vino la cobertura le puso el anillo de oro, el anillo de sellar y lo bendijo en una gran cena y lo vistió con ropa de lino y es que Dios bendice, amén, si nos acercamos a Él. Por eso Jesús cuando miró a la multitud dice que bueno, yo creo que lloró, porque dice que vio a la multitud como ovejas sin pastor, amén. Una oveja sin pastor está maldita. Una oveja sin cobertura, lo único que puede, tarde o temprano, es que venga el lobo y traiga muerte. ¿Sí o no? Fuera del rebaño no hay cobertura. Fuera del pastor, que es Cristo Jesús, hay maldición. Amén. Dice, amó la maldición y esta le sobrevino. Aleluya. Porque lo que anhelas en tu corazón, eso viene. Y dice, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. El Señor, compartimos de que no hace nada a la fuerza, sino todo es por gracia, por amor, por decir, Señor, yo te necesito en mi vida. Yo necesito que obres en mi hogar, necesito que obres en mi ministerio. Yo necesito que tú estés conmigo. ¿Por qué? Pues porque ahí viene la bendición y vida eterna, como dice el Señor. Dice, se vistió de maldición como de su vestido. Dice, entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Amén. Qué fuerte esta palabra, ¿sí? Que nos haga reflexionar en este día. A mí me ha hecho reflexionar esta palabra que leía hoy, esta mañana, y le pedí a Dios decirle, Señor, yo soy como hierba, como dice tu palabra, ¿no? Que rápidamente se seca, pero sí quiero que siga derramando tu bendición en mi vida. Amén. Leía sobre la historia más adelante, ¿no? Cuando hemos leído la historia de Saúl, cómo había un escudero. Dice la palabra que ese escudero estuvo con Saúl hasta el final. Incluso Saúl le pidió, antes que vengan los enemigos, clávame la espada, no, para que no me hagan escarnicio los enemigos. Y no quiso, no, por temor a Dios, no. Después él sí se echó sobre la espada, como dijo, fuera de mi Señor no hay nada, no hay vida. Y se echó, un acto de fidelidad, un acto de saber que la vida solamente tiene sentido, solamente para él era cerca de su Señor. ¿Por qué? Pues porque ahí había bendición. Aunque vinieran tiempos difíciles, tiempos como vinieron, tiempos de guerra, pero él cerca de su Señor, porque sabía que ese era el plan y el propósito de Dios. Amén. Yo no te voy a preguntar, ni voy a hacer un juicio, yo solamente quiero orar, que nos pongamos de pie y que pidamos a Dios que esa bendición esté sobre nuestras vidas. No solamente por imposición de manos, que por esa imposición muchos recibieron el Espíritu Santo, sino también por el temor de Dios, el respeto a Dios. Hace poco me hablaban de una persona que se ha apartado de los caminos después de mucho tiempo y confesar al Señor por su boca y
y te entra tristeza, no por perder un obrero, sino te entra tristeza porque dices, comienzas a andar en caminos de maldición. No perdamos el camino de bendición que es el camino del Señor. Señor, gracias por ser nuestro Salvador, por ser nuestra cobertura, Señor. Dios mío, gracias por habernos rescatado cuando estábamos en caminos de muerte, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos. Tú nos diste vida, Señor. Tú nos diste un plan, tú nos diste una promesa, y es que si estáis conmigo, yo os guardaré hasta el fin de los tiempos. Señor, nos queremos agarrar a esa promesa, queremos agarrarnos a la promesa de que somos bendecidos cuando estamos contigo, Señor. Bendecidos de que tú nos vas a guardar de cualquier pandemia, de que tú nos vas a guardar de cualquier mal, como tanto mal está viniendo al mundo. Dios mío, en tu casa no hay maldición, en tu casa solamente hay bendición, porque tú estás por encima de todo. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Señor de señores, tú eres el que trae cobertura sobre tus hijos, Dios mío. Y nosotros somos tus hijos, somos tu pueblo. Pedimos que sigas trayendo esa cobertura, Jesús, a nosotros, a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros ministerios. Señor, oramos por nuestras autoridades, por los que nos preceden. Gracias por sus vidas, Dios mío, que no se pierdan, que sean hombres de testimonio, mujeres de testimonio. Bendícelos, úngelos, Señor, para que sigan derramando esa bendición y siga cayendo hasta el más pequeño, Dios mío, para que la maldición no alcance nuestros hogares, Dios mío, y para que seamos de bendición para nosotros, para nuestra familia, y que la herencia nuestra sea estar contigo, Señor. Buscar la salvación, Jesús, y saber que tus promesas son fieles sobre nuestra vida. Bendice esta iglesia, Señor. El enemigo ha hecho tanto destrozo. El enemigo ha roto tantas familias, Señor. Dios mío, queremos estar cerca de ti, Jesús. Pedimos restauración, Dios mío. Restauración para matrimonios, restauración para familias, restauración para hijos, Dios mío. Danos esa cobertura, esa gracia, esa autoridad, para que el enemigo no nos robe a los más pequeños, Señor. Dios mío, para que estemos llenos de tu Espíritu Santo, ungidos con tu poder, con tu autoridad, para no perder nunca esa corona que tú nos has dado, la corona de salvación. Bendice esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Sigue orando, aleluya. Sigue pidiéndole a Dios. Yo le pido a Dios que no nos desampare nunca, que siempre esté con nosotros, sobre esta iglesia, sobre esta casa, sobre este ministerio. Aleluya, solamente eres tú, Señor. Guarda de nuestros hijos, guarda de nuestras familias, Señor, guárdalas. Oramos, intercedemos por tanta injusticia que hay en este mundo, Señor, por tantos daños que están sufriendo los pequeños, Señor. Dios mío, levanta tu bendición, Señor. Dios mío, que no se pierdan nuestros hijos. Oh, Sharabakanda, Reba. Bendito seas. Clama a Cristo hoy. Pídele al Señor su cobertura, su gracia. Te necesitamos. Aleluya. Oh, santo eres Dios. Sé que soy nada y del polvo nací, Gloria a ti, Jesús. pero tú me amas y
Santo eres, Señor. Dios mío, y clamamos a tu sangre, Señor. A tu sangre limpiadora, Señor. A tu sangre que limpia nuestra vida, nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús, Dios mío, te pedimos que rompas, Señor, con cualquier maldición espiritual, genética, hereditaria que venga o que haya en cada vida que hay aquí, Señor. Que derrames tu sangre, Señor, hoy sobre cada persona que hoy te confiesa tu nombre, Señor. Que traigas libertad, que traigas bendición, que rompa con cualquier maldición que hoy haya aquí, Señor, Dios mío. Con cada vida que esté atada, Señor. Con cada plan, Dios mío, diabólico que haya habido, Señor, en los padres, en la familia, Señor. Lo rompemos y clamamos a la sangre de Cristo, Señor. Dios mío, para que venga la libertad, Señor, sobre cada vida que está aquí, Señor. Para que rompas ataduras, rompas cadenas, Dios mío. Para que eches fuera, Dios mío, malos espíritus, Señor. Y para que en el nombre de Jesús traigas tu sanidad, Señor, tu libertad, Señor. Dios mío, para que entremos en tu herencia, para que seamos familia, Señor, del reino de Dios. Dios mío, para que tú, Señor, traigas bendición y vida nueva sobre cada vida que cree en ti, Señor. Rompemos con la religión, Señor, rompemos con lo vano, rompemos solamente con lo que viene del diablo, Dios mío. Y pedimos, Dios mío, que traigas, Señor, tu sanación, tu libertad. Echa fuera, Señor, la maldición, Señor. Echa fuera, Señor, la injusticia, Señor. Echa fuera ataduras que hay en vidas que han sido atormentadas, Señor, Dios mío. Y trae libertad sobre cada vida, Señor. Dios mío, rompemos toda atadura, rompemos toda maldición. Clamamos a la sangre de Cristo, a la sangre del Señor, Dios mío, para que sane, para que traiga libertad. Aleluya, Señor. Para que te lleves, Señor, todo obstáculo, Jesús. Dios mío, para que liberes, Señor, a cada joven que está aquí, Señor, a cada vida, Señor. Dios mío, y eches fuera cualquier maldición hereditaria, Señor, de nuestros antepasados, de nuestras vidas familiares naturales. Señor, cualquier hechicería, brujería, cualquier, Dios mío, atadura, Dios mío, con hechicería, la rompemos en el nombre de Jesús. Señor, y por fe sabemos que somos hijos tuyos, hijos del Padre, y que la bendición reside sobre nosotros. Derrama tu bendición sobre cada vida que está aquí, Señor, sobre cada mujer, sobre cada hombre, para que sean santos, para que sean bendecidos, para que allí donde vayan lleven tu bendición, Señor, para que donde pongan sus pisadas sean pisadas santas. Y eche fuera, Dios mío, todo miedo, todo temor, y traiga libertad, porque tú eres un Dios de libertad, porque tú eres un Dios que nos ha hecho libres. Y te necesitamos, Jesús. Sigue derramando tu sangre en nuestras vidas. Sigue limpiándonos, Dios mío. Sigue limpiándonos. Oh, Sharabakanda Bashaitariba. Trae bendición en nuestros hogares, Señor. Echa fuera la maldición, Jesús. Trae, Señor, esa bendición que viene de lo alto. Que no se pierdan nuestros hijos. Que no se pierdan nuestras familias. Que podamos llegar, Dios mío, como luz que llega hasta los confines, Dios mío. Queremos llegar. Queremos extender tu reino. Echa fuera toda atadura, Padre. Santo eres Jesús. Aleluya. Recibe esa sanidad de Jesús. Recibe la bendición de Dios. Tu casa es bendecida. Recibe la bendición de Dios. Te daré lo mejor del trigo, Jesús. de la miel, de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Derribaré
Amén. Aleluya. Bueno, pues despedimos la reunión, que tu casa, tu vida sea bendecida, que tu trabajo, tu ministerio sea bendecido, que tus hijos sean benditos. Así que nos despedimos, saludando al que está al lado, diciéndole bendito seas tú, bendito sea tu familia, que la bendición de Dios venga sobre ti, que las bendiciones del Señor esta semana te cubran, te llenen. Bendito seas, bendecido. La bendición de Dios esté en ti y con eso nos basta. Amén. Así que nos vamos con la bendición de Dios. Que Dios te bendiga.